de Matemáticas de la Universidad de La Serena. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me puse un gorrito para que no se me caliente la peladita. Bueno, vamos a hablar de un tema que es bien recurrente. No sé si alguien entre todos los asistentes sabe lo que es la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿Qué es la relatividad? Ya, la relatividad es una teoría. Bueno, tiene dos aspectos que son importantes. Es una teoría que nace en los años 20, igual que la mecánica cuántica, y son dos teorías de la realidad que se refieren a aspectos diferentes de ella. Uno es el micromundo, y cuando digo micromundo es micromundo, no cosas chiquititas que nosotros podemos ver con un microscopio, sino objetos que son muy pequeños y cuya presencia solo la captamos por su efecto. Hay cuatro fuerzas o interacciones conocidas en la naturaleza, que son las fuerzas gravitacionales o las interacciones gravitacionales, las interacciones fuertes, que son las que mantienen a los núcleos de los átomos unidos, las interacciones electromagnéticas, y la interacción gravitacional ya la dije, y las interacciones débiles. Las interacciones débiles son las que producen el decaimiento radioactivo de los átomos. Por ejemplo, el uranio 38 o 35 decaen en isótopos del mismo uranio. Ahora estas son pequeñas partículas que se captan solamente, como le dije, por su efecto. Por ejemplo, en los primeros experimentos, lo que se hacía para captar los electrones, cuando en realidad recién se estaban conociendo, y las antipartículas, que son los positrones que nosotros no vemos, y que están a una distancia nuestra de 10 elevado a la menos 16 centímetros, eso significa un 0 con 16 ceros hacia la derecha, o sea, prácticamente son objetos absolutamente inobservables. Entonces lo que se tenía eran cámaras de niebla, que significa tener una cámara llena con un gas específico, y se hacía circular los electrones a través de este gas. ¿Cómo se los detectaba? Por sus propiedades. Uno ya conocía cuáles eran sus propiedades, y era la interacción del electrón con el gas lo que uno en realidad ve. Cuando uno mira un avión, por ejemplo, estos aviones que andan muy rápido, que apenas lo alcanza a mirar, ¿qué es lo que ve en realidad? Ve la estela del avión que va corriendo en su interacción con el oxígeno o con la atmósfera. No ve el avión, o si ve un satélite, exactamente lo mismo. Bueno, este es el mismo principio, solo que no se trata de un objeto macroscópico, sino que se trata de un objeto microscópico. Y esos objetos microscópicos definen prácticamente toda la realidad macroscópica que nosotros conocemos. El gravitón, que es una partícula que se supone que está hipotetizada, no es una partícula que uno conozca, es la partícula que media las interacciones gravitacionales. El hecho de que yo esté sentado aquí y no me eleve, eso se debe a una partícula. Las interacciones electromagnéticas se producen a través de otras partículas que son los fotones, son las partículas de luz. Las otras hay unas que se llaman las partículas W y las Z, que tienen que ver con el decaimiento electromagnético, y los gluones son las partículas que mantienen a los objetos que están dentro de los núcleos atómicos unidos. Bueno, todo eso se explica, no se puede explicar con la teoría de Newton, ni tampoco se puede explicar bien, salvo la electrodinámica, con la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad en los años 20 fue desarrollada por Einstein. Es una teoría mucho más general que la teoría de Newton de la gravitación, y tiene que ver con un experimento que se realizó a fines del siglo XIX. El experimento es el de Michelson-Morley. Se pensaba que los objetos se movían antes en un medio, todos, que se llamaba éter. Entonces, tratando de determinar la velocidad del éter, los científicos se dieron cuenta que había un tipo de objeto, entre comillas, físico, cuya velocidad no se alteraba dependiendo de la situación en la que se encontraba. Y ese era la luz. O sea, se determinó que la luz tenía una velocidad constante
bajo cualquier circunstancia, de cerca de los 300.000 kilómetros por segundo, y eso revolucionó la historia de la ciencia. La primera teoría que elabora Einstein es la teoría de la relatividad especial, y esa tiene que ver precisamente con esa constancia de la velocidad de la luz. Y eso tuvo implicancias notables, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, porque son todas teorías matemáticas de la realidad que después se comprueban a través de experimentos. Constataba, por ejemplo, que los objetos que se mueven a velocidades para objetos que se mueven a velocidades muy rápidas, el tiempo corre menos rápido. Entonces, los experimentos que se realizaban eran con relojes atómicos que se colocaban sobre satélites moviéndose a una gran velocidad alrededor de la Tierra, y uno podía detectar la diferencia en la toma del tiempo en el satélite y en el centro de investigaciones en la Tierra. No solamente eso fue lo que se hizo, sino un montón de experimentos diferentes que permitieron determinar la validez de la teoría especial de la relatividad. Por ejemplo, si los objetos se mueven a una velocidad muy cerca de la luz, su masa aumenta en forma exponencial. Entonces, ¿qué hicieron? Disparaban electrones o protones a velocidades muy grandes y determinaban, cuando chocaban, que la masa del electrón o el protón, que estaba determinada previamente, aumentaba significativamente. Estos experimentos, como en toda la ciencia, se repiten de una y otra manera en diferentes laboratorios y se concluye finalmente favorablemente a la teoría, y eso es así, cuando de diferentes formas los científicos establecen finalmente que el experimento corrobora la teoría. La teoría de la relatividad general tiene que ver con otra cosa, y tiene que ver con la geometrización del espacio. La teoría de la relatividad general es una teoría geométrica, física pero geométrica. Todas estas son teorías matemáticas. De hecho, Einstein no desarrolló la teoría matemática de la relatividad, sino que la desarrolló un amigo suyo. Me parece que es David o Marcel Grossman, no me acuerdo el nombre, pero es Grossman el apellido. Él es el que desarrolla todo el aparataje matemático. Las principales ideas son de Einstein, desde el punto de vista físico. Y lo que dice esa teoría, bueno, primero es que tiene que respetar la teoría de la relatividad especial, es decir, que la luz es una constante. Y la otra cosa es que la masa de los cuerpos en el espacio deforma la geometría del espacio. Es decir, si yo tengo una masa muy grande, el espacio que lo circunda, las distancias más cortas entre un punto y otro ya no son las líneas rectas, sino que son unas líneas que se llaman geodésicas, que vienen dadas por la deformación del espacio. ¿Cómo se comprobó esto? A través de un eclipse. Venía la luz de ciertas estrellas, como les dije, la luz se puede entender como partícula, como onda. Cuando se produce el eclipse, los científicos determinaron que la luz que venía de las estrellas se desviaba notablemente, y ese desvío se explicaba precisamente por el efecto gravitacional que producía el Sol respecto de la luz de la estrella. Es decir, en lugar de recorrer una línea recta, recorría una línea que tenía que ver con la deformación en cómo el Sol deformaba el espacio. Bueno, eso es lo que se refiere, eso es la teoría general de la relatividad. Y recuerden esto, que es muy importante, que la velocidad y la información que puedo transmitir de un lugar a otro es de carácter finito. O sea, si yo quiero hablar con alguien que está a 300 kilómetros mío, a lo más lo puedo hacer a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, hay una velocidad finita para hacer. La mecánica cuántica es diferente. Y lo más notable es que la mecánica cuántica surge en la misma época. Esta es una época de descubrimiento muy importante. Fines del siglo XIX, principios del la primera mitad del siglo XX, se descubren las teorías más importantes para la humanidad de los últimos 2500 años. Pero antes de que pasara eso, cambiaron las matemáticas. Para que fuera posible que Grossman aportara a la teoría de la relatividad de Einstein, fue necesaria que la geometría de Euclides, que había sobrevivido prácticamente 2500 años, fuera cambiada. La teoría de Euclides está el plano, los rectas, los círculos en los planos, los triángulos que tienen ángulos internos cuya suma es 180 grados.
tiene 5 axiomas. De esos 5 axiomas se deduce el resto de todos los teoremas. Y alguien se dio cuenta de repente, el quinto axioma dice lo siguiente, que si yo tengo una recta y un punto, por ese punto puedo pasar solamente una recta paralela a la anterior. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo cambio el quinto axioma de la teoría, perdón, de la geometría euclidiana? Entonces alguien dijo, voy a inventar los otros 4 axiomas, los voy a dejar igual y el quinto lo voy a cambiar. Voy a suponer que por una recta y un punto, por ese punto pasan infinitas paralelas. Y creó lo que se llamó la geometría hiperbólica de los 80. Después vino otro caballero y dijo, ¿saben qué? Voy a cambiar el quinto axioma y ahora por un punto en una recta, por ese punto no pasa ninguna, pero ninguna paralela a esa recta. Ahora, no son las mismas rectas que nosotros entendemos de la geometría euclidiana, son otro tipo de rectas. Y fundó una teoría diferente que es la geometría de Riemann. Sin la geometría de Riemann, que fue antes, muy previa a la teoría de la relatividad, no habría existido teoría de la relatividad. Es decir, esos avances matemáticos ya estaba el germen de la teoría de la relatividad. ¿Qué es la mecánica cuántica ahora? Y les voy a explicar, porque como esto se trata de la diferencia entre las dos teorías, tengo que explicarles la diferencia que existe entre esa teoría, entre el micromundo y el macromundo. Entonces les voy a mostrar acá algunos de el primer experimento que se hizo y que tuvo mucha influencia, que ahora se enseña en los colegios y en la universidad de los primeros cursos, para ver el comportamiento corpuscular y ondulatorio de las partículas muy chiquititas. Estos 3 caballeros que están aquí, bueno, hay más, hasta ahí está Heisenberg, Niels Bohr y Wolfgang Pauli, son en algún sentido los fundadores de la mecánica cuántica. Este caballero era muy interesado más en la filosofía, era platonista, perdón, Heisenberg. Ellos son, como les dije, los fundadores de la teoría. Y del experimento tan histórico que se realiza es el de la rendija. ¿Algunos lo conocen? Si uno dispara electrones o fotones, aquí tenemos perdón, parece que no tiene, fíjense, hay una pared que tiene 2 rendijas y al fondo hay una pared fija que no tiene rendijas. Entonces, la pregunta era si el electrón se comportaba como una partícula. Lo que tenía que hacer era elegir alguna de las 2 rendijas que está ahí y se va a ir acumulando golpes al otro lado y le va a llevar una cierta distribución. Y lo que observaron en realidad fue lo siguiente, algo notable. Era igual que si yo disparara, si esas fueran ondas de agua, traspasaran las rendijas y hubiese un sobrelapamiento de ondas al otro lado. Es decir, en lugar de comportarse como partícula del electrón o el fotón, la partícula de luz, se comportaba como una onda. Pero en algunas condiciones diferentes a esta, los mismos fotones y los mismos electrones se comportaban como partículas. Ese es el carácter ondulatorio y dual de la materia a niveles muy pequeños. Es decir, a veces se comporta como partícula y a veces se comporta como onda. De ese pequeño experimento que está ahí nace una teoría matemática, para lo cual, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría matemática que se funda también en un conjunto de axiomas. Igual que la geometría de Euclides, etc., es exactamente lo mismo. El primero que la funda es Heisenberg, que usa lo que se llama un álgebra de matrices para describir estos fenómenos que están acá de carácter ondulatorio. Y este problema que está acá también. Entonces, algunos de los postulados de la mecánica cuántica son esos que está ahí, no les pido que los entiendan, pero primero es que ahora la posición de la partícula y por ejemplo, y el momentum o la velocidad de la partícula ya no quedan representados por funciones reales. Es decir, yo no puedo decir la partícula va a 50 metros por segundo y su posición son 5 metros de donde yo me encuentro. Ahora son representadas por unos objetos matemáticos que se llaman estados.
Y esos estados son en realidad funciones de onda de un espacio especial que se llama espacio de Hilbert. Las cosas que yo observo ya no son la velocidad, como la mido macroscópicamente, y la posición, como la mido macroscópicamente, sino que son objetos matemáticos que viven en un mundo matemático especial que se llama el mundo de los operadores. Son objetos matemáticos, como lo sería, no sé, una suma, una resta, la operación de multiplicación, etc. Por último, tengo una manera de definir si el sistema empieza en el estado phi, que es una función de onda, en el tiempo de cuánto, en qué posición o en qué estado nuevo va a estar la partícula. ¿Ya? Y para eso uso esa álgebra de operadores que yo les acabo de escribir. Y matemáticamente, con el experimento de la rendija, ellos dedujeron un principio que es el principio de incertidumbre, que dice lo siguiente: si yo tengo mucha certidumbre acerca del momentum de la partícula, o sea, de la velocidad, su posición, tengo mucha incertidumbre respecto de la posición de la partícula y viceversa. Entonces, notoriamente, a partir de los axiomas que yo les puse ahí, es posible deducir matemáticamente su principio. Es decir, esa era una cosa observada experimentalmente. Sin embargo, la teoría matemática dio cuenta de ese fenómeno. Entonces ahí está, por ejemplo, si A fuera posición y B fuera momentum, esa desigualdad que está allá abajo, que no vamos a decir de qué se trata para no aburrirlo, se llama la desigualdad de Heisenberg, y en el fondo representa esa propiedad. A este caballero no le gustaban las probabilidades. Entonces dijo, ¿sabe qué? Está bien, es probable. A Einstein tampoco le gustaba esto. No le gustaba el concepto de onda y de partícula a la vez. Está la famosa frase, que en realidad yo no sé si la dijo, que Dios no jugaba a los dados. Entonces, este caballero, como tampoco le gustaba mucho, creó una ecuación, que es esa que está ahí, que se llama la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación, no es una ecuación determinista para la función de onda. La función de onda es el phi que está ahí, ¿cierto? Esos son operadores, ese delta con el chanfle abajo, con el tiempo, ese tiempo, y esa es la ecuación que describe al final la evolución de la partícula o del estado en el tiempo. Ahí está el gato, el famoso gato de Schrödinger, por si acaso dibujado al final. Entonces dijo, en realidad, no tengo que mirar las partículas, sino que tengo que ver paquetes de partículas. Esa función que está ahí ahora representa un paquete y se comporta como si fuera un objeto macroscópico. Este señor, que es Max Born, también partidario de esa teoría, dice que el estado de la partícula en realidad representa el módulo de ese cuadrado, representa la densidad de probabilidad de que la partícula esté en una región del espacio. Y eso lo he aceptado hoy día. ¿Okay? Este señor de acá tampoco le gustaba la teoría cuántica, entonces para explicar el problema inventó estas cositas, este concepto que son los droplets, porque son esta especie de gotas de agua que van cayendo sobre el agua, están rebotando y lanzan una onda. Entonces dijo que en realidad las partículas eran una especie de droplets que lanzan la onda. Entonces cuando pasan por la rendija, en estricto rigor lo que pasa es que son esas ondas las que traspasan la rendija y por eso tienen ese comportamiento. Esa es una teoría que se ha reactualizado y trata de dar una explicación desde el punto de vista más determinista del problema. Bueno, un poco chasco, ¿no, caballero? A este caballero no le gustaba nada este asunto. Este dijo, no, esta cuestión está mala, esta cuestión no tiene ningún sentido. Y la razón por la que no tiene ningún sentido es porque la teoría cuántica tenía algo contradictorio con la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad es una teoría local. ¿Qué quiere decir que sea local? Quiere decir que, es lo que les dije al principio, que la información de un punto a otro se transmite de una manera finita. ¿Okay? O sea, las fuerzas, por ejemplo, debiesen transmitirse de una manera finita. El tiempo. Así que el caballero reclamó mucho, incluso aparecieron unos artículos en los diarios de la época, en donde se ve la disputa entre los científicos, entre los grupos de científicos.
Entonces Einstein salía con dos matemáticos, físico-matemáticos más, que son Rosen y Podolsky. Y revisando la teoría cuántica se encuentran con una paradoja. Acuérdense que ahora las partículas ya no son partículas, sino que son estados. Eso es lo que se llama la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. La paradoja es bien simple. Fíjense, esto matemáticamente uno lo puede demostrar. Aquí lo vamos a hacer con un monito. Las partículas no son pelotitas, pero las vamos a poner como pelotitas. Ya les dije que uno no puede ubicarlas en el espacio, sino que sabe la probabilidad de que parte de la partícula se encuentre en un lugar y parte en otro. Entonces supongan que junto dos partículas, dos fotones en algún momento, que tengan algunas ciertas características especiales. Entonces, estas dos de ahí, hasta lograr que se entrelacen de alguna manera, es decir, las dos están en el mismo estado, como si fuera una partícula, están en el mismo estado. Y después lo que voy a hacer, de alguna manera experimental, es separarlas. Entonces las separo, pero las puedo separar a 300.000 kilómetros, a 2.000 millones de kilómetros, a lo que ustedes quieran. Pero dado que las dos partículas se encontraran en el mismo estado inicial, va a suceder que cuando yo las separe, lo que le pase a la partícula A le va a pasar exactamente a la partícula B, lo va a sentir a los 1.000 millones de kilómetros, pero lo va a sentir ahora ya, es decir, simultáneamente. Si uno mira la teoría y hace los cálculos, eso es efectivo. O sea, si junto a las partículas, preparo el experimento, las dejo a las dos en un estado entrelazado, las separo, entonces cuando están infinitamente lejos, muy lejos, si le hago algo a A, algo le pasa a B. ¿En qué contradice eso el principio de la relatividad especial? Es que supone que la información se transmite a una velocidad finita, que son 300.000 kilómetros por segundo, y no simultáneamente. No puede pasar simultáneamente el fenómeno. Ahora, matemáticamente se podía explicar. Experimentalmente no en esa época, porque es imposible. Este señor de acá, a este sí que no, a este le gustaba menos el asunto, y creó la teoría de la variable oculta. Entonces decía, mira, si que en realidad, a propósito del fenómeno de entrelazamiento cuántico que le acabo de poner ahí, este señor dijo, mire, lo que pasa es que hay variables que nosotros no captamos, y la información que se llama la partícula que yo pongo lejos ya estaba ahí cuando yo hice el experimento. Es decir, no es que lo esté sintiendo después, sino que siempre estuvo ahí. ¿No? Esta teoría de variable oculta tuvo mucho éxito durante un buen tiempo, detractores, etc. Pero como la comunidad científica siguió bajita, la otra era más popular, y por lo tanto triunfa finalmente la mecánica cuántica como tal. Todavía hay gente que trabaja en la teoría de variable oculta. Este señor que está acá es muy importante porque en el año 60 él descubre una desigualdad más matemática, esa que está ahí, que se llama la desigualdad de Bell, que es una desigualdad de correlación entre objetos cuánticos o macroscópicos. Entonces, si la desigualdad se cumple o se satisface, el fenómeno no es cuántico. Y si la desigualdad se rompe, el fenómeno es cuántico. Eso lo que demuestra en realidad el caballero es que la teoría cuántica y la teoría de la relatividad son teorías incompatibles entre sí. Es decir, no es que sean enemigas, sencillamente son teorías matemáticas de realidades absolutamente diferentes. John Bell tiene una importancia trascendental en lo que viene después respecto de los fundamentos de la mecánica cuántica y de la comprensión que nosotros tenemos del universo. Y algunos años después se demuestra, como esta era una pelea, o sea, los tipos se agarraban por estos motivos, un grupo de investigadores demostró también matemáticamente lo siguiente, que el teorema de no clonamiento, es decir, que en el fondo dice lo siguiente, que cualquier teoría local, bueno, antes de eso,
Lo que dice el teorema de Bell es que las teorías locales, como la relatividad, no pueden describir la mecánica cuántica. Y viceversa, porque no es una teoría local la mecánica cuántica, si existe un fenómeno en donde la información se transmite directamente, instantáneamente. Lo que dicen estos señores es otra cosa, es otro teorema matemático que dice que en realidad la información cuántica que se transmite no es una información completa. Entonces en realidad no es información y por lo tanto no contradice la mecánica cuántica. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entrelazo las dos partículas, ahí está, entrelazadas, y las alejo, tengo que tener un experimentador en la partícula A y la partícula B. Entonces, si hago un experimento sobre A, B lo va a sentir, pero no lo va a sentir completamente, es decir, va a sentir solamente algunos cambios, no todos. Y para saber exactamente qué es lo que pasó, necesita información que sea transmitida clásicamente. Es decir, por ejemplo, yo soy el experimentador A y el otro es el experimentador B. Yo le hago el cambio a la partícula A, algo siente B, pero para saber exactamente qué pasó con B, no tengo solamente una parte de la información, yo tengo que llamarlo por teléfono, mandarle un fax, un WhatsApp y decirle, mira, esto es lo que pasa. Es decir, no es información completa y por lo tanto no es incompatible la mecánica cuántica tampoco con la teoría de la relatividad. No se contradicen una con la otra. Todas estas demostraciones son matemáticas, esto solo es matemática. Los experimentos que se hacen después respecto de este tema para corroborarla tienen que ver con el desarrollo de tecnología muy depurada y muy sofisticada que se han hecho en los últimos 10-15 años. Bueno, ahí están los droplets, de nuevo todavía siguen haciendo experimentos con los droplets. Estos ya son más actuales. ¿Ven? Ese es un líquido. Los droplets tienen la gracia, son como solitones, esas bolitas que se mantienen sin perder energía, y la bolita, que es una gota de líquido, está rebotando por viscosidad sobre el líquido y transmite la onda. Se comporta muy parecido si fuera una partícula que va pasando por la red. Esa es la tregua. Ese es el gato de Schrödinger. A Schrödinger le gustaba mucho, era muy bromista, entonces decía que el gato lo metían en una caja que tenía un instrumento para matar el gato. Entonces el gato era cuántico, entonces cuando tú abrías la caja podías hallar a la mitad del gato vivo y a la mitad del gato muerto. Bueno, pero eso en realidad es un chiste. Si uno cierra la caja y el gato está dentro, si fueran partículas y la caja estuviera cerrada y fuera un espacio finito, uno sabe exactamente cuáles son los estados en los cuales se encuentran las partículas. Es decir, sabe la probabilidad de que la partícula se encuentre en un estado o en otro exactamente. Y cuando se abre la caja, lo que pasa es que hay los estados cuánticos que eran discretos, o sea, una cantidad que se podía contar, dejan de serlo y se mezclan todo. Y por lo tanto pierdo información al abrir la caja. Ese es todo el cuento del... Este caballero se llama Dirac y él desarrolló la teoría matemática para el electrón. Los electrones son un tipo de partículas que se llaman fermiones y que tienen una peculiaridad: en un mismo estado no puede haber dos fermiones, solamente puede haber uno, o sea, no son gregarios. Hay otro tipo de partículas que se llaman bosones. El tipo de partículas en la naturaleza se divide en bosones, que son los que transmiten las interacciones, o sea, los que sirven para la interacción gravitacional, la interacción fuerte, la interacción débil. Esos son gregarios, esos pueden estar mucho en un estado determinado. Los electrones no, en cada estado puede haber uno nomás, no le gusta que vivan más. A este caballero desarrolló una teoría matemática, esa es la famosa ecuación de Dirac. Aquí no se ve nada porque eso se llama, esa función phi que está ahí, se llama un espinor. Es más complicada que eso, pero simplificada en notación es exactamente esa de ahí. Escribió un artículo muy elegante y esa teoría describió, y no solo describió, sino que además predijo la existencia de una antipartícula del electrón, que es el positrón.
y ya ahora se logra en los laboratorios, uno puede encontrar antipartículas de todas las partículas conocidas. Ahí está el electrón. Algunas de las propiedades que se verificaron en el electrón con la teoría son que tiene spin. El spin es equivalente si fuera una pelota al giro del electrón, y uno dice que tiene giro hacia allá contra el puntero del reloj. Si ese vale 1/2, esa variable vale 1/2, y la otra vale menos 1/2. Recuerden que estos objetos son objetos pequeñísimos, son partículas elementales. ¿Qué quiere decir partículas elementales? Que no tienen estructura interna. ¿Ya? Los átomos no son elementales porque tienen estructura interna. ¿Qué cosas tienen los átomos adentro? El núcleo, protones y neutrones. ¿Qué hay adentro de los protones y neutrones? Quarks. ¿Quiénes son los que mantienen los quarks dentro de los protones y los neutrones? Los gluones, que son las partículas que median las interacciones débiles. Las interacciones fuertes. Es como la goma que los pega. No los deja salir. Los quarks viven confinados dentro de los núcleos atómicos. No pueden salir. Pueden salir solamente si uno los acelera a grandes velocidades y hace chocar los protones, como en el LHC Ginebra, y a altas energías, ¿no es cierto?, la materia se rompe, entre comillas, y esos quarks salen por millonésima de segundo, millonésima de segundo a la naturaleza, y uno puede detectar. Eso es lo que quería contar, esas son las diferencias entre mecánica cuántica y relatividad. Y lo que quería, la moraleja, es que todo es matemática, por si acaso. Así que si quieren estudiar algo interesante, quieren hacer ciencia interesante, esto es matemática. Yo soy matemático, pero hago física. Así que están todos invitados los que quieran, que parece que no son muchos, a estudiar matemática. No sé si tienen preguntas. Vamos a abrirle al público, señor Collado. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola. Bueno, es un tema realmente apasionante, muy interesante, y más todavía para los que no tenemos en esta línea, digamos, una formación académica lo suficientemente sólida, digamos, como para explorar mucho más, digamos, estos temas. Pero aún así, hay mucha información que es muy relevante. Entre muchas estas, digamos, está el tema del bosón de Higgs, por ejemplo, que quisiera preguntarle una opinión, digamos, de su punto de vista, porque lo que yo entiendo, digamos, que el bosón de Higgs estaba predicho prácticamente por las matemáticas 50 años antes, digamos, de que se pudiera hacer el experimento y detectarlo. ¿Ya? Y un dato curioso ahí, digamos, de que, no sé, Higgs, cuando publica su libro, que al bosón de Higgs se le conoció como la partícula de Dios, pero él lo llamaba la partícula maldita, digamos, porque él suponía que estaba ahí, que sabía que estaba ahí, pero no lo podía encontrar. Entonces me gustaría que nos contara un poco eso y por qué su importancia, y desde su punto de vista, qué es lo que nosotros deberíamos saber, digamos, el común de la gente, respecto de ese experimento en sí. Mira, el bosón de Higgs, el último eslabón de una teoría que se llama la teoría estándar de la física partícula. La teoría estándar de la física partícula es la teoría más exitosa desde el punto de vista matemático que existe. Pero es una teoría fenomenológica en la realidad, igual que la mecánica cuántica. Efectivamente, había que dar explicación a un fenómeno. A ver, los científicos lo que se hacen son preguntas. Una de las preguntas básicas que se hacían hace muchos años: ¿por qué existe la masa? Existen muchos tipos de masa. Hay masa que no tiene que ver con el bosón de Higgs. La masa del núcleo atómico no tiene que ver con la masa del bosón de Higgs. No tiene que ver con el bosón de Higgs, perdón. Tiene que ver con las interacciones internas entre las partículas que están incluidas dentro del núcleo atómico. Es un tipo distinto de masa. El bosón de Higgs es una partícula. Como te dije al principio, es un bosón y por lo tanto media una interacción. Y esa interacción la entrega el campo de Higgs. Aquí lo que es importante no es el bosón, sino que es el campo el que te entrega la masa. La que media esa interacción es el bosón. Efectivamente está previsto que eso pasara, pero para poder detectarlo es como lo que expliqué recién. Si tú quieres ver los quarks, entre comillas, verlos es ver sus efectos más que verlos con los ojos.
Entonces tienes que usar las energías adecuadas para romper esas interacciones internas de los núcleos atómicos y permitir que los quarks salgan. Eso significa temperaturas muy altas, difíciles de alcanzar. Entonces la única manera es tener aceleradores de partículas grandes, en donde tú puedas crear colisiones entre partículas que produzcan energía suficientemente grande que permitan que ese fenómeno se produzca. Entonces lo que estaba previsto en el caso del bosón de Higgs, si ese campo existe, esa partícula debiera existir porque es el mediador. Si estamos asumiendo que todo campo tiene una partícula que le sirve de instrumento para actuar. Estaban predichas las temperaturas, los rangos de temperatura en donde debiese ser detectado. Y de hecho eso fue lo que pasó. O sea, cuando se crea el LHC, que es el colisionador, el gran colisionador de hadrones, los hadrones son protones. ¿Ya? Se le hizo chocar y ahí se captó, ya no se capta con una cámara de niebla, ahora tienen unos sistemas muy modernos, absolutamente computarizados, son cuestiones enormes, con campos electromagnéticos puestos por tabla. Ustedes pueden ver las figuritas que se ven en la tele, pequeñas de rayitas, ¿no? Que son las trayectorias de las partículas. Uno puede saber incluso cuál es la partícula por la trayectoria que describe, porque hasta eso lo puede, por ejemplo, si tú miras el electrón y el positrón en una cámara de niebla, ves una especie de espiral hacia un lado y el positrón es una espiral por otro lado. Esto dicho muy en simple. A esa temperatura, muy alta, se captó el bosón de Higgs, pero hay una diferencia que dejan una duda todavía, ¿no? Si existe un Higgs o existen varios Higgs. O sea, esta cuestión no está resuelta. Lo que sí es que la teoría estándar de partículas termina con el bosón de Higgs. O sea, ahora hay que crear una teoría nueva. Es decir, la teoría predijo prácticamente todas las partículas que hoy día nosotros conocemos. Eso es lo notable, antes de conocerlas. Es decir, por eso te digo, es la teoría más exitosa desde el punto de vista matemático y físico que tiene la física moderna. Y también te da cuenta del poder de la mecánica cuántica, porque todo esto no es otra cosa más que mecánica cuántica. Ahora, ¿qué es lo que hace el bosón a través de su interacción? Es producir la masa que nosotros conocemos en general. Ahora lo ponen como este tipo de gasón que va pasando en el cóctel y se le tiran todo encima. Entonces la masa, si tú sumaras todos los tipos que lo rodean, aumentó la masa pero en realidad esa es una metáfora. No es tan así como la interacción es más complicada. Y la razón por la cual produce esa masa, que insisto, no es la masa del núcleo atómico, es más sutil. Pero habría que explicarlo matemáticamente, ahí tendríamos un pequeño problema. Pero este principio nomás, eso es lo importante. O sea, después de esto queda mucho por descubrir. O sea, estamos en pañales todavía. La diferencia es que la técnica y la tecnología ha avanzado tanto que ahora podemos hacer cosas impensables. Es decir, desde el advenimiento de la ciencia, empírico-racional, en realidad no fue con Galileo ni con Copérnico, porque la estructura de la física contemporánea, tal cual la conocemos, uno debería realmente considerarla a partir de Newton para adelante. Hay ciertas reglas, hay ciertos procedimientos, hay ciertos modos que realmente se instauran desde ahí para adelante, se instalan. Es impresionante. Ahora yo quiero decirle a otros también que la ciencia no es solamente matemática, hay teorías brillantes como la teoría de la evolución, que no es una teoría matemática de la realidad, sino que es una teoría que está fundada en la observación y en la experimentación. Entonces, experimentación en otro sentido, no que yo haga un experimento ahora, sino que ver la historia de la naturaleza como un experimento. Eso no sé si te contesta algo, porque del resto soy ignorante, ¿no? Ahora les quiero decir una cosa, aquí deberían instalar en el túnel de Agua Negra, yo espero que pase, no sé si habrá alguna autoridad por aquí, no creo. En el túnel, dentro del túnel, un laboratorio subterráneo que tiene más de 1,8 kilómetros, me parece, que es para captar neutrinos. Los neutrinos son muy importantes, son unas partículas que nos están cruzando todos los días. O sea, aquí estamos llenos de neutrinos, no importa, no hacen nada. Tienen masa muy cercana a cero y son muy difíciles de detectar.
Entonces la única manera de estudiarlo es tener un medio en donde no haya ruido, es decir, no haya interacción con otras cosas, y una manera de detectarlo es precisamente en un túnel en donde se les hace interactuar con otro material abajo para poder estudiarlo. Si eso se instala, en la región tendríamos un laboratorio enorme de nivel mundial, o sea, comparado en términos de los neutrinos al colisionador en Ginebra. Ojalá que el gobierno chileno tenga la astucia y la inteligencia de poner los recursos para que eso se cree y no perdamos una oportunidad invaluable a este país. Van a venir cientos de científicos de todo tipo a esta región. O sea, aquí hablamos todo de ¿cómo se llama?, de astronomía, pero no es solo astronomía, ¿eh? Hay bastante más, y hay harta matemática. Así que el departamento de matemática de la Universidad de La Serena está pasando. En aviso tiene un magíster de matemáticas, así que el que quiera estudiar, amablemente, y todos los alumnos se pueden ir a hacer doctorado después, tan amablemente invitados. Eso. No sé si hay alguien que ¿Alguien más quiere preguntar? Lo que sea. Por lo que sé, usted dijo que la física clásica y la física mecánica están en contradicción, pero sí existen teorías que las llevan a cabo las dos juntas. Por ejemplo, la más conocida es la de las cuerdas, ¿no? Según. Pero esa es la más conocida, pero no hay más. No, sí hay, mira, lo que pasa es que la teoría de cuerdas tiene exitosa porque predice la existencia del gravitón, pero tiene sus problemas. No hay nadie de teoría de cuerdas aquí para que me puedan pegar después de la salida de acá. Lo que pasa es que es una teoría muy bonita matemáticamente. Ahora, necesita dimensiones extra, matemáticamente es probable, digamos, que eso sea razonable, pero yo creo que tengo la sensación de que es más simple el problema. Y no, mi pregunta era si no conocen más teorías que expliquen, por ejemplo, teorías del todo, por así decirlo. La teoría del todo. Pero las teorías sushi, esa de todo, generalmente tienen un vacío igual que todas las cosas. No hay teoría absoluta en estos momentos. O sea, ha habido intentos por... bueno, el mismo Einstein trató de crear una teoría unificada que relacionara estas cuestiones y la verdad es que no pudo nunca. Entonces, no, yo creo que nos queda un tiempo todavía por entender esto más complicado de lo que uno cree. Hay conceptos que uno tiene que manejar que no son tan simples. Ahora, no es que la mecánica cuántica y la mecánica no clásica, sino que la mecánica, la teoría de la relatividad no sean teoría efectiva de la naturaleza. Lo que está diciendo el teorema es que la verdad no se contraponen. Es que míralo desde el punto de vista matemático. Si tú estás viendo macroscópicamente los objetos, la teoría de la relatividad es una teoría correcta. Y la teoría cuántica también es una teoría correcta del micromundo. Ahora la pregunta es ¿por qué no las puedes juntar? Entonces te queda ganarte el premio Nobel y entrar a estudiar matemáticas con nosotros, con una equita y hacer una batalla famosa, ¿no? Y después nos da un autógrafo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si no es así, agradecemos al académico Agradezco a ustedes Marco Torrini, director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena.